Hay jugadores que no caminan, vuelan, que cuando pisan la cancha parecen moverse a otra velocidad. Su energía es pura electricidad. El relámpago que encendió estadios en México, Holanda e Italia y que hoy sigue escribiendo su historia lejos de casa. Nació el 30 de julio de 1995 en Ciudad de México. Desde niño, su vida giró en torno a una pelota y una sonrisa traviesa. En las fuerzas básicas de Pachuca todos lo conocían por su energía inagotable y un apodo que lo marcaría para siempre. El 8 de febrero de 2014, con apenas 18 años, debutó con Pachuca ante el América en el Estadio Azteca. Entró de cambio. Marcó el gol del triunfo a los 5 minutos, un debut de película. Desde entonces, México supo que había nacido un jugador distinto. En 2017, dio el salto al PSV Eindhoven, en Países Bajos. Su impacto fue de inmediato. Goles en sus primeros 3 partidos. Ídolo en el Philips Stadium y campeón de la Eredivisie en la primera temporada. El relámpago mexicano ya brillaba en Europa. 17 de junio de 2018, Mundial de Rusia, minuto 35. Estadio Luzhniki de Moscú. Recibe el pase de Chicharito, amaga, dispara cruzado y el mundo estalla. México 1, Alemania 0, el gol más gritado de toda una generación. Después llegó el Napoli, el desafío más grande. Entre críticas, lesiones y renacimientos, se convirtió en campeón de la Serie A en 2023, el primer mexicano en lograrlo en Italia. Hoy, con San Diego FC, inicia un nuevo capítulo en la MLS, demostrando que la velocidad no se mide en metros, sino en sueños. Bienvenidos y bienvenidas a Fútbol Lejos de Casa, el podcast de quienes cruzaron fronteras para convertir los sueños en historia. Este es el viaje de Irving Chucky Lozano, el relámpago de México. Todo comenzó en el corazón de la Ciudad de México, en una colonia sencilla donde el fútbol era más que un juego, era un refugio. Irving Rodrigo Lozano Baena creció pateando el balón en calles empinadas, mientras soñaba con algún día jugar en un estadio lleno de luces. A los 11 años, fue visto por visores del Club Pachuca, uno de los proyectos formativos más sólidos de México. El joven Irving impresionaba no solo por su velocidad, sino por algo más difícil de enseñar, su instinto. No se escondía, no temía, y aunque físicamente era frágil, mentalmente era un guerrero. En la cantera Tuzo, lo apodaron Chucky porque le gustaba gastar bromas en las concentraciones, escondiéndose para asustar a sus compañeros. Un apodo que parecía broma, pero que terminaría siendo una marca registrada. Durante su proceso juvenil, jugó torneos sub-15, sub-17 y sub-20, hasta consolidarse como figura en la segunda división en el equipo filial de Pachuca Juniors. El 8 de febrero de 2014, llegó la gran oportunidad. Pachuca visitaba al América en el Estadio Azteca. Minuto 84. El técnico Enrique Meza lo llama desde la banca. Entra con el número 97 en la espalda. 5 minutos después, tras una asistencia de Ener Valencia, define con clase ante Moisés Muñoz. Gol. Triunfo 1-0. Debut soñado en el templo del fútbol mexicano. Esa noche nació el Chucky Lozano profesional. En las siguientes temporadas, Lozano se consolidó como figura. 149 partidos con Pachuca, 43 goles y 25 asistencias. Campeón del Clausura 2016, donde fue pieza clave junto a Eric Gutiérrez, Rodolfo Pizarro y Óscar Conejo Pérez. Apenas tenía 21 años y ya era figura en la Liga MX y un habitual en la selección nacional. En 2016, su nombre empezó a sonar en Europa. Clubes como el Manchester City, el Celta de Vigo y el PSV Eindhoven lo seguían de cerca. Pero el trato con el PSV se selló en junio de 2017, cuando Irving Lozano firmó un contrato por 6 años, con un traspaso cercano a los 8 millones de euros. Es el más alto en la historia del Pachuca hasta ese momento. Antes de irse, Lozano dejó una frase a los medios que definía su mentalidad.
No me da miedo ir a Europa. Voy a aprender, a competir y a dejar en alto el nombre de México. Tenía 21 años, una familia joven y una maleta cargada de sueños, velocidad y determinación. Aquel chico de sonrisa traviesa y piernas encendidas estaba a punto de electrificar Europa. Cuando un relámpago aterriza, produce un estallido de luz. Cuando Lozano llegó a Europa, causó ese estallido. No fue adaptación lenta, fue choque de velocidad, olfato y ambición. En junio de 2017, tras una intensa batalla de ofertas, Celta, Manchester City, Benfica y Ajax, es el PSV Eindhoven quien se asegura su fichaje con un contrato de 6 años. Lozano dejó la concentración del Tri en la Copa Confederaciones para cerrar su incorporación. Su debut oficial fue en las rondas clasificatorias de Europa League contra el Osijek de Croacia. Aunque sin éxito, el Chucky dejó buenas sensaciones. El 12 de agosto de 2017, en su debut en la Eredivisie, marcó un gol contra el AZ Alkmaar en la victoria 3-2. Una semana después, anotó y dio asistencia contra el NAC Breda en la goleada 4-0. Y al partido siguiente, en un juego contra el Roda JC, volvió a marcar. Con eso, se convirtió en el primer jugador que encaja goles en sus 3 primeros partidos con el PSV. Por su arranque, fue nombrado jugador del mes de agosto en la Eredivisie. Pero también vinieron las sombras. El 10 de septiembre de 2017 fue expulsado por primera vez en un partido contra el Heerenveen. Otra expulsión llegó el 17 de febrero de 2018, lo que le costó una suspensión de 3 partidos. Volvió el 18 de marzo de 2018 y no tardó en marcar. Fue el segundo gol en la victoria sobre el Triple B Venla. Ese año fue fulminante, 17 goles en liga y 11 asistencias. Fue máximo goleador del equipo y una pieza clave para que el PSV levantara el título de la Eredivisie el 15 de abril de 2018 al vencer al Ajax 3-0. También fue incluido en el equipo de la temporada de la liga. El relámpago ya no solo iluminaba, empezaba a definir. En la nueva campaña, el Chucky siguió marcando. En la apertura de la liga anotó contra el Utrecht en el 4-0. Luego volvió a marcar frente al Fortuna Sittard. En la fase de clasificación para la Champions League, anotó contra el Bate en la victoria 3-2 del PSV. En fase de grupos, anotó su primer gol en la UEFA Champions League ante el Tottenham en el empate 2-2. Provocó la expulsión de Hugo Lloris. Pronto se convirtió en una amenaza permanente. En un partido contra el ADO, marcó doblete en la goleada 7-0. Otro doblete ante el Triple B Venla. En un partido contra el Heerenveen, aportó 2 goles y una asistencia en el 3-0. Pero el destino interrumpió su curso. El 25 de abril de 2017, en el duelo contra el Willem II, sufrió un fuerte golpe. Fue retirado en camilla. Se temió una lesión de ligamento, aunque finalmente no fue tan grave como se pensaba. En solo 2 temporadas, Lozano pasó de ser el exótico mexicano europeo a un referente ofensivo en Holanda. Dejó estadísticas que iluminaban: 60 partidos, 34 goles con el PSV entre 2017 y 2019. El relámpago aterrizó fuerte y Europa apenas comenzaba a temblar ante su electricidad. Hay goles que se gritan y hay goles que se sienten en el alma. Rusia, verano de 2018. México inicia su camino mundialista con una misión casi imposible: enfrentar al campeón del mundo, Alemania, una nación entera mirando la pantalla, y un joven llamado Irving Lozano esperaba su momento. Domingo 17 de junio, Estadio Luzhniki, Moscú. Asisten más de 78,000 personas. En la tribuna, miles de mexicanos cantan Cielito Lindo. En el banquillo, Juan Carlos Osorio tiene un plan: velocidad, transiciones y sorpresa. El Chucky Lozano sería la chispa. Minuto 35. México roba la pelota a través de Héctor Herrera.
El balón llega a Javier Hernández, que filtra con precisión quirúrgica. Lozano controla de izquierda, recorta hacia adentro dejando atrás a Mesut Özil y suelta un derechazo cruzado que vence a Manuel Neuer. Es el 1-0 para México. El estadio se sacude. En México, los sismógrafos del Instituto de Investigaciones Geológicas registran un microtemblor, provocado por los saltos de los aficionados. Las calles, los bares, las casas, todos gritan el nombre del Chucky. Era el gol más celebrado por una generación que creció soñando con ese momento. FIFA lo calificó como uno de los goles más emotivos del torneo. La BBC lo describió como una de las mayores sorpresas de la historia moderna de los mundiales. El propio Lozano, al final del partido, con lágrimas en los ojos, expresó: "Es el gol más importante de mi vida. Vi a mi familia en la tribuna y me dieron fuerzas para definir". Durante el Mundial, Lozano fue titular en los 4 partidos de México, generó 11 oportunidades de gol, marcó un tanto y provocó 17 faltas, siendo el mexicano más desequilibrante del torneo según los datos de la FIFA. Su velocidad máxima registrada fue de 33,98 km por hora, la más alta entre los jugadores del Tri en Rusia 2018. Aquel gol no solo significó una victoria sobre Alemania, fue una declaración. México también podía ganar con talento, con fe y con carácter. Fue el momento exacto en que el Chucky Lozano pasó de ser promesa a héroe nacional. Su camiseta, la número 22, se convirtió en una de las más vendidas durante el Mundial. Su imagen recorrió portadas en The Guardian, Marca, ESPN y L'Equipe. Cuando terminó el torneo, México cayó ante Brasil en octavos, pero nadie olvidó ese instante en Moscú. El gol al campeón, el abrazo con Chicharito, el grito que estremeció un país entero. Porque ese día, Irving Lozano demostró que el miedo se vence con velocidad, decisión y corazón. El verano de 2019 marcó un punto de inflexión. Después de brillar con el PSV y ser la joya mexicana más cotizada de Europa, Irving Lozano aterrizó en Italia para vestir una camiseta legendaria, la del Napoli, una ciudad que respira fútbol y donde la sombra de Maradona todavía lo cubre todo. El 23 de agosto de 2019, Napoli anunció oficialmente su llegada. El club pagó 42 millones de euros al PSV Eindhoven, convirtiéndolo así en el fichaje más caro en la historia del Napoli y también el más alto jamás pagado por un futbolista mexicano. Firmó por 5 temporadas, con la expectativa de convertirse en el nuevo referente ofensivo del sur de Italia. Solo un día después de llegar, debutó el 31 de agosto de 2019 frente a la Juventus en Turín. Entró desde la banca y apenas tocó el balón, marcó su primer gol en la Serie A ante Szczesny. Su equipo perdió 4-3, pero el mensaje estaba claro. El relámpago mexicano también brillaba en Italia. Pero la Serie A no perdona. Con el técnico Carlo Ancelotti, las oportunidades se redujeron. Luego, con la llegada de Gennaro Gattuso, todo se volvió más tenso. Gattuso lo criticó públicamente por su estilo de juego y su falta de intensidad defensiva. Hubo semanas sin minutos, rumores de salida, incluso ofertas desde la Premier League. Lozano reconoció más tarde: "Pensé en irme porque no jugaba, pero trabajé más que nunca". Ese trabajo dio frutos. En la temporada 2021, el Chucky resurgió con fuerza. 15 goles y 5 asistencias en todas las competencias. Convirtió ante equipos como la Roma, el Milan y la Fiorentina. Se ganó el respeto del vestuario napolitano. La prensa italiana tituló: "Lozano, il fulmine messicano, da scarto a símbolo". El relámpago mexicano, de descarte a símbolo. Ya con Luciano Spalletti en el banquillo, Lozano evolucionó. Dejó de ser solo un extremo vertical y aprendió a ser parte de un sistema. Velocidad, presión, sacrificio. Jugó más de 40 partidos por temporada. Entre 2019 y 2023, acumuló 30 goles y 17 asistencias con el Napoli. Más que números, demostró carácter, resiliencia, disciplina y amor por el juego.
La recompensa llegó en la temporada 22-23. El Napoli, liderado por Spalletti, con Osimhen, Di Lorenzo y Lobotka, rompió una sequía de 33 años sin ganar la Serie A. El 4 de mayo de 2023, el Napoli empató a 1 ante el Udinese y con ello se coronó campeón de Italia. Lozano se convirtió en el primer futbolista mexicano en la historia en ganar la Serie A. Ese día, las calles de Nápoli fueron fiesta celeste. El nombre del Chucky se gritó en los balcones de Spaccanapoli. Durante el desfile del título, los aficionados coreaban su nombre. En entrevistas, Lozano dijo con orgullo: "Napoli me cambió la vida. Aquí aprendí a sufrir y a disfrutar del fútbol de verdad". Su imagen levantando el trofeo junto a Osimhen y Di Lorenzo quedó inmortalizada como un símbolo de renacimiento napolitano. Después de 155 partidos oficiales, el 1 de septiembre de 2023, el Napoli anunció su salida. Su destino, regresar al PSV Eindhoven. El club neerlandés lo recibió con un video especial: "Bienvenida a casa, Chucky". Y así, el relámpago volvió a su primer hogar europeo, ahora como campeón de Italia y jugador maduro. La etapa en Napoli fue más que fútbol. Fue una historia de resistencia, de un jugador que cayó, se levantó y se coronó. Porque triunfar lejos de casa no siempre significa brillar rápido. A veces significa aguantar la tormenta hasta que vuelva a brillar el sol. Después de pelear en Italia, después de madurar bajo presión, el relámpago volvería a su viejo estadio. Regresar no es retroceder, es recogerse con la fuerza aprendida en la distancia. El 1 de septiembre de 2023, PSV anunció oficialmente el regreso de Hirving Lozano. Firmó un contrato por 5 temporadas. De 2017 a 2019 había sido un ídolo en Eindhoven. Ahora volvía con más historia, pero el mismo deseo. El regreso no fue anecdótico, fue productivo. En la temporada 23-24, Lozano marcó 6 goles en 24 partidos en liga con el PSV. Su rol, más maduro, no era solo encarador. También se convirtió en enlace, referencia ofensiva y símbolo del renacimiento del club neerlandés. En esa campaña, el PSV logró romper una sequía sin títulos nacionales. Lozano integró ese grupo campeón nuevamente. Sumó su segundo título en la Eredivisie. No fue la temporada de números estruendosos, pero su presencia fue decisiva en momentos clave. Mientras jugaba con el PSV, ya se hablaba de su próximo viaje, el San Diego FC, expansión de la MLS. Lo querían como figura fundacional. La transferencia se pactó, pero con fecha futura. Lozano permanecería en Holanda hasta finales de 2024. El 6 de junio de 2024, San Diego FC oficializó al mexicano como su primer jugador franquicia. Firmó un contrato de 4 años hasta 2028, con opción para 2 más. Lozano declaró: "Es un honor unirme a San Diego FC. En cada país que he jugado, siempre busco dejar huella. Impactar en San Diego y en la MLS es muy importante para mí". El 1 de enero de 2025 se convirtió en jugador oficial del San Diego FC. Su primer gol llegó en partidos de pretemporada. En su debut de temporada, tuvo un susto. Salió lesionado al minuto 31 por un golpe al correr una pelota. Ya en la temporada 2025 de la MLS, ha participado en 22 partidos, anotando 9 goles y dando 9 asistencias. En 2025 fue seleccionado a la plantilla del MLS All-Stars Game, representando al San Diego FC. Su camiseta está entre las más vendidas del club, y aunque su temporada ha tenido momentos difíciles, su impacto es claro: figura, símbolo, punto de partida de un equipo nuevo. El regreso fue un puente, una afirmación. Quien se va lejos puede regresar como líder, pero también una mirada hacia el futuro. San Diego no fue solo un destino, fue una oportunidad de comenzar de nuevo,
con la madurez, la velocidad y el nombre que lo ha acompañado desde niño. Triunfar lejos de casa no es solo cambiar de país, es aprender a resistir, a reinventarte, a caer y levantarte otra vez. Irving Lozano lo ha hecho en todos los lugares donde ha jugado, desde las calles de la Ciudad de México hasta los templos del fútbol europeo, de un debut en el Azteca a gritarle un gol al campeón del mundo, de la banca en Italia a levantar el Scudetto, de volver al PSV a encabezar un nuevo sueño en San Diego. El Chucky representa algo más que velocidad o goles. Representa el espíritu del futbolista mexicano que no se rinde, el que juega con el corazón, el que lleva en los tacos los recuerdos de casa, pero en la mente la certeza de que el mundo también puede ser su cancha. Porque el relámpago no pide permiso para brillar, solo aparece, ilumina y deja huella. Ese es Irving Lozano, el relámpago de México. Quizá el fútbol sea eso, una forma de irte, para encontrarte, de demostrar que los sueños no se cumplen por suerte, sino por trabajo, humildad y coraje. Cada paso del Chucky es un recordatorio de que no importa lo lejos que vayas, siempre puedes volver a brillar. Si disfrutaste esta historia, comparte este episodio y síguenos en tu plataforma favorita. Búscanos como Fútbol Lejos de Casa en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Acompáñanos en redes sociales para seguir descubriendo más historias de mexicanos que dejaron huella en el mundo. Porque las grandes historias siempre se cuentan lejos de casa.